Muy bien, bienvenidos sean de vuelta a este su espacio de lectura en vivo y pues que se llama lectura en vivo, ¿verdad? Estamos leyendo La trampa de la felicidad de Rush Harris, perdón por eso, perdón. Bien, nos quedamos en los métodos de control, en este espacio que es como en vivo slash grupo de estudio slash podcast slash eh, lo que sea. am, Tomamos en cuenta cómo es que el problema no es tener estrategias de control, sino el uso excesivo de las estrategias de control. Eso es lo que va a traer consigo pues dolor, sufrimiento y muchas cosas más. Ahora bien, la intención no es satanizar las estrategias de control, por supuesto que no, por algo están, por algo existen, sino más bien entender qué es lo que hace complicado perdón, tomé agua. ¿Qué es lo que hace complicado que tengamos eh, estrategias o métodos de control? Y bueno, continúo con este pequeño temita, el uso excesivo de métodos de control. Todos utilizamos en mayor o menor grado estrategias de control. Quiero decir, ¿quién no preferiría prescindir de los pensamientos y emociones menos agradables que brotan de cuando en cuando? Además, tal como hemos visto, si se ejerce con moderación, estas tentativas de control no suponen mayor problema. Yo, por ejemplo, a veces cuando me siento particularmente angustiado, me como una barra de chocolate o unas cuantas galletas. Se trata, básicamente, de una forma de distracción, de una tentativa de evitar un sentimiento desagradable, centrando mi atención en otra cosa. Sin embargo, como no lo hago con demasiada frecuencia, no me plantea ningún problema en la vida. Mantengo un peso saludable y no me provoco diabetes. Sin embargo, cuando tenía 20 y picos años, era otra historia. Por aquel entonces comía toneladas de pasteles y chocolates con el fin de intentar evitar la ansiedad. En un mal día podía devorar 5 paquetes enteros de Tim Tams, no sé qué sea. Y como resultado acabé teniendo un serio problema de exceso de peso y tensión alta. Se trataba exactamente de la misma estrategia de control, pero cuando la utilicé en demasía, tuvo a todas luces consecuencias graves. Si estás preocupado por los próximos exámenes, puedes intentar distraerte de la ansiedad viendo la televisión. No pasa nada si lo haces de vez en cuando, pero si lo haces con demasiada frecuencia, te pasarás todas las noches viendo la televisión y no estudiarás nada. Por otra parte, esto último se creará mayor ansiedad al irte quedando cada vez más rezagado en los estudios. Por lo tanto, la distracción no puede funcionar a largo plazo como método para controlar la ansiedad. Y por último, la consecuencia obvia, controlar la ansiedad de esta quizá de esta guisa, tratar de controlar la ansiedad de esta guisa te impide hacer la única cosa que sería útil de verdad, que es estudiar. Muy bien. Lo mismo podríamos decir de desconectar con medicamentos o alcohol. Beber con moderación o tomar ocasionalmente un tranquilizante no es probablemente eh, un problema que tenga efectos serios a largo plazo. Pero si estos métodos de control se convierten en una costumbre, pueden fácilmente dar lugar a una adicción, que luego ocasionará todo tipo de complicaciones, originando sentimientos más dolorosos incluso. Fíjate en que estas estrategias de control se solapan de forma considerable. Ver la televisión en lugar de estudiar puede no solo ser una distracción, sino también una estrategia para resguardarse, escapar, resguardarte o escapar de tus estudios. Por otro lado, la televisión también puede utilizarse para desconectar. Algunas personas se sientan frente a la tele un sinfín de horas seguidas mirando sin tener un interés genuino.
Y lo mismo está sucediendo ahora, pues, con las redes sociales, ¿no? Lo mismo está sucediendo con el smartphone. Y tal vez no es como el veneno, sino la dosis que estemos utilizando. Entonces, de esto es de lo que se está tratando, ¿verdad? De entender que la estrategia de control no es el problema, sino es que abusemos de ella. Intentar utilizar estrategias de control en situaciones en las que no pueden funcionar. Si amas profundamente a alguien y pierdes esta relación porque muere, porque te rechaza o a causa de una separación, sentirás dolor. Ese dolor es lo que se llama aflicción. La aflicción es una reacción emocional normal ante cualquier pérdida importante, ya sea una persona querida, un trabajo o un miembro del cuerpo. No hay forma de evitarla o de deshacerse de ella, sencillamente está ahí. Y una vez aceptada, pasará a su debido tiempo. Muy bien. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos negamos a aceptar la aflicción. Haríamos lo que fuera por no sentirla. Podríamos sepultarnos en el trabajo, beber en exceso, arrojarnos de rebote a una nueva relación o insensibilizarnos con medicamentos. Pero por mucho que intentemos librarnos de la aflicción, ésta sigue allí, en lo más profundo de nosotros y acabará regresando. Es como sujetar una pelota de fútbol bajo el agua. Permanece bajo la superficie siempre que sigas empujándola. Pero al final se te cansa el brazo y en cuanto la sueltas la pelota sale del agua disparada. ¿Y qué pasa? A veces hasta nos dan la cara, ¿verdad? Donna tenía 25 años cuando su marido y su hija murieron en un trágico accidente de coche. Como es natural, experimentó una gran sensación de pérdida, una explosión de sentimientos de dolor que abarcaban la tristeza, la ira, el miedo, la soledad y la desesperación. Pero Donna no pudo aceptar esos sentimientos tan dolorosos y se dio al alcohol para alejarse de ellos. Emborracharse aliviaba temporalmente su dolor, pero una vez volvía a estar sobria, la aflicción regresaba como si fuera una venganza, y entonces ella bebía aún más para volver a alejarla. Cuando Donna vino a verme 6 meses después, se bebía 2 botellas de vino diarias y además tomaba Valium y pastillas para dormir. El único factor realmente clave en su recuperación fue su deseo de dejar de intentar huir de su dolor. Solo cuando se abrió a sus sentimientos y los admitió como parte natural del proceso, fue capaz de aceptar su terrible pérdida. Ello le permitió llorar efectivamente a sus seres queridos y canalizar su energía para construir una nueva vida. Más adelante veremos cómo lo consiguió. Vaya, interesante, ¿no? Esta parte de que muchas veces el hecho de negarnos o de evitar esta causa de dolor es lo que hace que persista este mismo dolor, resulta muy interesante. Porque cuando eso es lo que sucede cuando utilizamos estrategias de control como un medio de escape. Se nos sale de las manos y empezamos a depender de ese método de control para seguir inhibiendo las sensaciones dolorosas que nos provocan y para seguir escapando de esta realidad. Entonces estamos en una profunda negación. Una parte esencial, bueno, aquí lo dice, es la aceptación. Aunque no lo diga, lo que está refiriendo es precisamente eso, este proceso de aceptación. Continuemos. Cuando el uso de estrategias de control hace que dejemos de hacer aquello que realmente nos importa. Veamos. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? ¿La salud, el trabajo, la familia, los amigos, la religión, el deporte, la naturaleza? No es extraño que la vida sea más rica y satisfactoria cuando invertimos nuestro tiempo y nuestra energía en las cosas más importantes y significativas para nosotros. Sin embargo, demasiado a menudo nuestras tentativas de evitar sentimientos desagradables nos impiden hacer lo que realmente nos importa. Supón, por ejemplo, que eres un actor profesional y que te encanta tu trabajo. Un buen día, de repente te asalta un profundo miedo al fracaso justo
cuando tienes que salir al escenario, tanto que te niegas a salir. Hmm. Se trata de una enfermedad que se conoce como miedo escénico. El hecho de negarte a salir al escenario puede reducir temporalmente tu miedo, pero también te impide hacer algo que de verdad te importa. O imagínate que te acabas de divorciar. La tristeza, el miedo y la ira son reacciones naturales, pero no deseas experimentar esos sentimientos desagradables. Por ello, te levantas de... Por ello, te levantas el ánimo tomando comida, basura, emborrachándote o fumando cigarrillos en cadena. Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es lo que esto supone para tu salud? Nunca he conocido a nadie a quien no le importara su salud y no obstante, mucha gente utiliza estrategias de control que dañan considerablemente su organismo. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Muchas veces las consecuencias de estas estrategias de control son las que se vuelven el verdadero problema, no solamente la estrategia de control. ¿Va? Bueno, ¿qué capacidad de control tenemos realmente? El grado de control que tenemos sobre nuestros pensamientos y emociones depende en gran medida de cuán intensos son. Hmm. Cuanto menos intensos sean los pensamientos, más poderosos podremos controlarlos. Por ejemplo, si tan solo nos enfrentáramos al típico estrés de todos los días, una simple técnica de relajación puede hacer que nos sintamos de inmediato más tranquilos. Sin embargo, cuanto más turbadores sean nuestros pensamientos y sentimientos, menos efectivas serán nuestras tentativas de control. Si estás aterrado, ninguna técnica de relajación que la humanidad conozca te calmará. Bien. Y esto resulta muy interesante, ¿no? El reconocer qué tan capaces somos de hacerlo. Y eso está directamente relacionado con esto, ¿no? Si es algo que conocemos, si es algo que sabemos lidiar, pues va a ser sencillo, pero si es algo a lo que no estamos acostumbrados, pues es natural hasta cierto punto que tengamos dificultades para lograr calmarnos. También tenemos mayor control sobre nuestros pensamientos y sentimientos cuando las cosas que estamos evitando no son demasiado importantes. Por ejemplo, si lo que estás evitando es limpiar tu caótico garage o tu coche, probablemente no te cueste gran cosa apartar la idea de tu mente. ¿Por qué? Pues porque entre todas las cosas pendientes sencillamente no tienen demasiada importancia. Aunque no lo hagas, mañana volverá a salir el sol y tú seguirás respirando. Lo único que sucederá es que tu garage o tu coche seguirán siendo un caos. Pero imagínate que de repente te sale un gran lunar negro de aspecto sospechoso en el brazo y que evitas ir al médico. Hmm. ¿Crees que te sería fácil quitártelo de la cabeza? Claro, podrías irte al cine, ver la televisión o ponerte a navegar por internet y de este modo quizá podrías dejar de pensar en ello durante un rato. Pero a largo plazo inmediatamente o inevitablemente te pondrías a pensar en ese lunar porque las consecuencias de no hacer nada al respecto son potencialmente peligrosas. Así, dado que muchas de las cosas que evitamos no tienen demasiada importancia y dado que muchos de nuestros pensamientos y sentimientos negativos no son demasiado intensos, resulta que con frecuencia nuestras estrategias de control pueden hacer que nos sintamos mejor, al menos por algún tiempo. Sin embargo, por desgracia, pueden darnos una falsa sensación de confianza. Es decir, comenzamos a creer que tenemos mucho más control del que realmente tenemos. Y esa falsa sensación de control está intensificada por los mitos que vimos en el último capítulo. Tómala. Y más allá, que es como esta parte de creer que estamos ganando tiempo incluso. Es como de que, luego, ahorita estoy bien, no pasa nada y este lunar sigue creciendo, este dolor sigue aumentando y entonces de repente ya es demasiado tarde.
¿Qué tiene que ver el control con la trampa de la felicidad? Interesante. Veamos si le vamos a dar término. Va. Igual y podemos terminar este capítulo en esta transmisión. La trampa de la felicidad se construye mediante estrategias de control inefectivas. Para sentirnos felices nos esforzamos mucho por controlar nuestros sentimientos, pero estas estrategias de control tienen tres costes significativos. Consumen mucho tiempo y energía y no suelen ser efectivas a largo plazo. Nos sentimos estúpidos, imperfectos o débiles porque los pensamientos, sentimientos de los que no queremos librar, de los que nos queremos librar, siguen acudiendo a nosotros una y otra vez. Muchas estrategias que reducen las emociones desagradables a corto plazo en realidad disminuyen nuestra calidad de vida a largo plazo. Es correcto. Mientras más le estoy dando a la satisfacción inmediata en el momento presente, más estoy minando y más estoy afectando mi salud a largo plazo. Salud mental, salud física. Es mucho más fácil comerme ese chocolate que decir no, pero comer este chocolate ahorita en este presente dices es un chocolate, pero multiplícalo por todos los demás chocolates que te vas a seguir comiendo solamente por creer que es un chocolate. Entonces eso es lo que termina afectando nuestra salud. Estos resultados indeseados dan lugar a más sentimientos desagradables y por consiguiente a un número aún mayor de tentativas de controlarlos. Es un círculo vicioso. Los psicólogos tienen un término técnico para este uso inadecuado o excesivo de estrategias de control: evitación experiencial. La evitación experiencial es la tendencia a intentar evitar, cambiar o deshacerse de los sentimientos y pensamientos indeseados incluso cuando ello es perjudicial, costoso, inútil o destructivo. La evitación experiencial es la causa principal de depresión, ansiedad, adicción a las drogas y el alcohol, trastornos alimentarios y una gran variedad de otros problemas psicológicos. Esta es, en pocas palabras, la trampa de la felicidad. ¡Wow! Para encontrar la felicidad, intentamos evitar o librarnos de los sentimientos malos, pero cuanto más lo intentamos, más sentimientos malos creamos. Es importante que te convenzas de ello por ti mismo, que confíes en tu propia experiencia en lugar de simplemente creerte lo que lees. Así que, teniendo esto presente, detente un momento a completar la frase siguiente. Los pensamientos, sentimientos de los que más me gustaría deshacerme son... ¿Cuáles pones tú? Yo pondría los pensamientos o sentimientos relacionados con el miedo al fracaso. Una vez tengas la respuesta, dedica unos minutos a hacer una lista de cada una de las cosas que has intentado con el fin de evitar esos pensamientos o emociones desagradables, cambiarlos o librarte de ellos. Interesante tarea. La voy a hacer después. Ustedes también pueden intentar hacerlo. Intenta recordar cada una de las estrategias que has utilizado, ya sea deliberadamente o por defecto. No intentes modificar tus respuestas o identificar sus causas. El objetivo es señalar tantos ejemplos como sea posible, tales como evitar situaciones que provoquen dichos sentimientos, utilizar drogas o alcohol, tomar medicamentos, criticarte o castigarte a ti mismo, desmentirte, echarle la culpa a los demás, utilizar la visualización o la autohipnosis, leer libros de autoayuda, consultar a un terapeuta, utilizar afirmaciones positivas, postergar tareas, rezar, hablar de ello con los amigos, escribir en tu diario, fumar cigarrillos, comer más, comer menos, dormir menos, posponer cambios o decisiones importantes, refugiarte en el trabajo, socializar, pasatiempos, hacer ejercicio o decirte a ti mismo que ya pasará. Wow, esto puede ser un poco abrumador. Hecho esto, lee tu lista
Y para cada una de las cosas que has señalado, hazte las siguientes preguntas. Veamos. Este intento, vamos a ponerle comer. ¿Me libró de mis pensamientos y sentimientos dolorosos a largo plazo? No. ¿Cuánto me costó en términos de tiempo, energía, dinero, salud y vitalidad? Uf, ok. En términos de tiempo, no mucho. Energía, tampoco. Dinero, pues lo que tuvo que gastar por comer. Salud, bueno, también no es comida saludable. Y vitalidad, ahí sí me afecta, porque me quedo como muy inerte cuando hago eso. ¿Me acerco a una vida rica, plena y llena de sentido? Pues no. Haciendo este ejercicio probablemente habrás descubierto cuatro cosas. Has invertido mucho tiempo y esfuerzo intentando cambiar, desembarazarte o escapar de pensamientos o emociones desagradables. 2. La mayoría de las estrategias de control que has probado no han hecho que tuvieras menos pensamientos y sentimientos dolorosos a largo plazo, ¿cierto? Muchas de estas estrategias de control se han cobrado un peaje también. Muchas de estas estrategias de control en realidad te han alejado más de la vida ideal que quisieras tener. Ciertamente. Tal vez te sientas un poco aturdido, confuso o molesto. Pues sí. Si así es, magnífico. Me cae re bien este cuate. Este es un cambio importante en tu realidad, un cambio que pone en duda muchas convicciones profundamente arraigadas. Las reacciones fuertes son bastante normales. Por supuesto, si tus estrategias de control no tuvieron costes importantes o si te han acercado a la vida que querías, no son problemáticas y no es preciso que nos centremos en ellas. En ACT solo nos preocupan aquellas estrategias de control que comprometen tu calidad de vida a largo plazo. Bien, buen criterio. Ven, o sea, este tema de que las estrategias de control no son el problema, es como te sigue funcionando, adelante. Te trae beneficios a largo plazo, adelante. Te permite llegar a esa vida que tú quieres para ti, adelante, no pasa nada. Un momento, me dices. ¿Por qué no has mencionado cosas como hacer obras de caridad o trabajar con diligencias o preocuparse por los amigos? ¿No se supone que la generosidad para con los demás nos hace felices? Buena observación. Estamos hablando de la bondad. Ten presente que no solo importan las cosas que haces, sino también tu motivación para hacerlas. Si haces obras benéficas para apartar de ti la idea de que eres egoísta, o si te entregas al trabajo para evitar la sensación de ser incompetente, o te preocupas por tus amigos para contrarrestar el miedo al rechazo, lo más probable es que estas actividades no te produzcan demasiada satisfacción. ¿Por qué no? Pues porque cuando tu principal motivación es la evitación de pensamientos y sentimientos desagradables, toda la alegría y vitalidad que supone hacerlas desaparece. Recuerda, por ejemplo, la última vez que comiste algo rico y sabroso para dejar de sentirte estresado o aburrido o desgraciado. Lo más probable es que no te pareciera demasiado bueno. Sin embargo, ¿has tomado alguna vez esa misma comida? No con el fin de desembarazarte de sentimientos negativos, sino por pura y simplemente para disfrutar y apreciar su sabor. Estoy seguro de que te gustó mucho más. De todas partes te llegan consejos estupendos sobre cómo mejorar tu vida. Buscas un trabajo que te llene, haz ejercicio, conecta con tus amigos y tu familia, sal a disfrutar de la naturaleza, cultiva un pasatiempo, hazte miembro de un club, participa
en una obra benéfica, aprende nuevas destrezas, implícate en aquello que atañe a tu comunidad, etcétera, etcétera. Todas estas actividades pueden darte una gran satisfacción si las haces porque son genuinamente importantes y significativas para ti. Pero si las llevas a cabo, sobre todo para evadir pensamientos y sentimientos desagradables, lo más probable es que no sean demasiado provechosas. Resulta difícil apreciar la vida cuando estás huyendo de una amenaza. ¡Wow! ¿Te acuerdas de Michelle, que parece tener cuanto pueda desear en la vida y sin embargo no es feliz? La vida de Michelle está centrada en evitar el sentimiento de que no vale para nada. La acosan pensamientos como soy un desastre de esposa, ¿por qué seré tan inútil? No le gusto a nadie, que se presentan acompañados de un sentimiento de culpa, ansiedad, frustración y decepción. Michelle se esfuerza mucho para expulsar estos pensamientos y emociones. Se obliga a sí misma a realizar sus tareas a la perfección, haciendo a menudo horas extraordinarias para complacer a los demás. Se desvive por su marido y sus hijos y atiende a todos y cada uno de sus caprichos. Intenta agradar a cuantas personas pasen en su vida, anteponiendo siempre sus necesidades a las propias. El precio que ello se cobra es enorme. ¿Crees que así consigue librarse de todos estos pensamientos y sentimientos tan desalentadores? Lo has adivinado. Poniéndose continuamente a la cola y trabajando tanto para ganarse la aprobación de los demás, solo logra reforzar su sentimiento de inutilidad. Se encuentra realmente enredada en la trampa de la felicidad. Ay Michelle, ¿cómo le vamos a hacer para sacarte de ahí? Interesante. ¿Cómo escapar de la trampa de la felicidad? Vaya, vaya, vaya. El primer paso es incrementar tu conciencia de ti mismo. Fíjate en todas las pequeñas cosas que haces todos los días para evadir, cambiar o hacer desaparecer pensamientos y sentimientos desagradables. Y cuando te descubras utilizando estas estrategias de control, date cuenta de las consecuencias. Escribe un diario o invierte unos cuantos minutos todos los días en reflexionar sobre ello. Cuanto antes puedas reconocer cuándo has caído en la trampa, antes podrás librarte de ella. ¿Significa esto último que tengas que soportar las emociones negativas y resignarte a una vida de dolor y tristeza? En absoluto. En la segunda parte de este libro aprenderás una manera totalmente distinta de tratar los pensamientos y sentimientos no deseados. Descubrirás cómo desproveerlos de su poder de modo que no te hagan daño. Cómo imponerte a ellos en lugar de dejar que te aplasten. Aprenderás a dejarlos pasar en vez de combatirlos y aprenderás a verlos bajo la luz nueva, de forma que dejen de ser los aterradores fantasmas del pasado. Pero no tengas prisa. Antes de seguir leyendo, espera unos cuantos días. Observa tus tentativas de control y el resultado que te dan. Aprende a ver la trampa como lo que es y piensa con ilusión en los cambios que pronto se producirán. ¡Wow! Fin de la parte 1. Vaya, vaya, vaya. Qué interesante se está poniendo todo esto. Vamos a empezar la segunda parte, que es el capítulo 3. Transforma tu mundo interior, en otra transmisión en vivo por Facebook Live. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no creen? No tengo mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque ya vamos por la media hora y porque ya me quiero ir a cenar porque tengo hambre. Sin embargo, es muy interesante el hecho de que por un lado nos diga, hey, las estrategias de control, bien, siempre y cuando te enfrentes a situaciones que no afecten ese propósito de vida, que no afecten esa sensación de estabilidad y
que, pues que simplemente me lleven a donde yo quiero llegar, ¿no? Sin embargo, el tema de que muchas veces cuando estamos intentando controlar algo, en realidad estamos intentando evitar. Y esta es la famosísima evitación experiencial. Y me gustó mucho esa parte de, ok, ya te diste cuenta, ¿no? Y tal vez estés molesto y tal vez estés confuso de que estas estrategias que has intentado realizar para poder calmarte, relajarte, etcétera, etcétera, en realidad no te están ayudando a largo plazo, sí de manera inmediata, pero no a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos cediendo ante el impulso de la gratificación inmediata solamente porque sabemos que en ese momento vamos a estar bien, pero no nos damos cuenta de que este placer momentáneo me va a traer un montón de problemas en el futuro. Y eso es de lo que necesitamos estar conscientes, de ese costo, de esa factura que nos está cobrando el ceder al placer de la gratificación inmediata, de ceder al impulso de la evitación experiencial. Ese estado de malestar, ese estado de confusión, ese estado de, de enojo incluso, de no me gusta darme cuenta de eso, es necesario, es parte del proceso. Se supone que así se tiene que sentir y se llama desesperanza creativa. Y la desesperanza creativa dura muchísimo en un proceso psicoterapéutico. Bueno, por lo menos mi desesperanza creativa me duró un buen. No puedo hablar por los demás. En mi experiencia, mi estado de desesperanza creativa duró bastante. O bueno, para mí fue una eternidad. Entonces, pues de eso se trata, chavos. Y vamos a hacer un pequeño spoiler, porque sí, me quedé picado, ¿eh? Capítulo 3. Los 6 principios fundamentales de la ACT, es decir, de la terapia de aceptación y compromiso. Principio 1, la difusión. Principio 2, la expansión. Principio 3, la conexión. Principio 4, el yo observante. 5, los valores. 6, acciones comprometidas. Yo creo que con eso le vamos a empezar en la parte 2 del libro. Así que, pues venga, espero que les esté gustando. Voy a ver qué tanto vamos a dejar descansar este fin de semana para que estos ejercicios, estaría padre que los hicieras, estaría padre que hicieras este ejercicio y ver qué es lo que sucede, ¿vale? Muy bien, pues espero que les haya gustado, yo me largo de aquí y nos vemos para la próxima. ¿Qué tal, mi Alberto? Perdón, no tenía ahí los comentarios a la mano. Nos vemos, Beto, muchas gracias por conectarte. Chao, cuídense mucho. Hasta la próxima.